Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si hoy nos ponemos a preparar lo que sería la sección Busquemos perlas escondidas? Así que vamos a empezar con la primera pregunta y recuerda que este es para la semana del 6 al 12 de noviembre. El texto es Job 13:12, de donde está tomado nuestra primera pregunta, y dice: ¿por qué dijo Job que las palabras de sus supuestos amigos eran proverbios de ceniza? Bueno, vamos a leer a ver lo que dice el texto. Y buscamos Job capítulo 13, el versículo 12. Y ahí dice: las palabras sabias de ustedes son proverbios de ceniza, y sus defensas son tan frágiles como defensas de barro. Entonces, ¿qué podemos comentar en la primera pregunta? De por qué dijo Job que las palabras de sus supuestos amigos eran proverbios de ceniza. La respuesta es que Job comparó las palabras de sus amigos a proverbios de ceniza porque consideraban que sus palabras eran vacías y sin valor, como la ceniza que queda después de algo que se quema. Job estaba pasando por un momento difícil y sus amigos intentaban consolarlo con palabras que no lo ayudaban en absoluto. Por lo tanto, Job los comparó como la ceniza que no tiene ningún valor real. Y como un comentario adicional, podemos mencionar que en esta situación pues nos muestra la importancia de ser empáticos, compasivos al consolar a alguien pues que está pasando por dificultades, evitando ofrecer, por ejemplo, palabras vacías o clichés sin valor real. En lugar de eso, es importante escuchar y tratar de comprender el dolor y las necesidades de la persona, ofreciendo apoyo genuino y palabras de aliento significativas. Y ahora empezamos entonces con la lectura de los textos que he encontrado en esta sección. Job capítulo 13, el versículo 3 es uno de los primeros textos. Job capítulo 13, el versículo 3. Y ahí dice: yo por mi parte preferiría hablarle al Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios. Muy bien, entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos aplicar el pasaje de Job 13:3 en nuestro diario vivir como cristianos, al buscar siempre hablar con sinceridad y honestidad delante de Dios, en lugar de esconder nuestras preocupaciones, dudas o inquietudes. Debemos presentarlas abiertamente ante Él, confiando en que Él nos escucha y nos entiende. Job capítulo 13, versículo 4. Job 13:4. Pero ustedes me están embarrando con mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. La lección, entonces, que sacamos de Job capítulo 13, el versículo 4, me hace pensar en que Job se pudo quizás hasta alejar de Dios por estos falsos amigos, pero no fue así, de lo cual podemos aprender a defender nuestra fe y nuestra relación con Dios, no permitiendo que las mentiras o las opiniones erróneas de otros nos alejen de la verdad. Job capítulo 13, versículo 3. Otra vez, Job 13:3. Si no lo recuerdas, pues lo voy a volver a leer. Dice: yo por mi parte preferí hablarle al Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios. Así que el texto de Job capítulo 13, el versículo 3, nos enseña que Job pues reconoce a Jehová Dios como el Todopoderoso y desea tener un encuentro directo con él. Job anhela presentar su caso ante Dios y defender su inocencia. Esto revela la confianza y la fe que Job tenía en la justicia y el poder de Dios. De igual manera, nosotros cuando quizás se nos acuse injustamente o digan calumnias sobre nosotros, siempre debemos buscar tener una conciencia tranquila. Por sobre todo, tener una reputación intachable ante Jehová
que es quien lo ve todo. Job capítulo 13, versículo 4. Volvemos a leer el versículo 4. Dice, pero ustedes me están embarrando con mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. ¿Cómo podemos aplicar el Job en el texto de Job capítulo 13, el versículo 14? En nuestro diario vivir, como cristianos debemos ser cuidadosos de no difundir mentiras o falsedades sobre los demás. Debemos ser honestos en nuestras palabras y evitar hablar con injusticia o engañar a otros en beneficio propio. En lugar de eso, debemos buscar la verdad y la justicia y ser defensores de la verdad en todas nuestras interacciones y conversaciones. Ahora veamos lo que dice Job capítulo 13, versículo 9. Job 13, 9. Ahí dice, ¿les iría bien si él los examinara? ¿Lo engañarían como harían con un hombre mortal? Y la lección que aprendemos aquí de Job 13:9, pues nos enseña que Job pues cuestiona si sus amigos tratarían de engañar a Dios como lo hacen con él. Bueno, Job reconoce que Dios es el único que puede examinar y juzgar con justicia. Y que no se puede engañar a Dios como se engañaría a un hombre mortal. Esto nos enseña la soberanía y la omnisciencia de Dios, quien conoce todas las cosas y no puede ser engañado. Vamos a otro texto, Job capítulo 13, versículo 15. Job capítulo 13, versículo 15. Aunque él me matara, aún así esperaría en él. Defendería mi caso ante él. Bueno, entonces en Job capítulo 13 al versículo 15, Job declara su confianza en Dios y su determinación a mantenerse fiel a él, incluso en medio de las dificultades y pruebas. A pesar de las circunstancias adversas y y las acusaciones injustas, Job afirma que seguiría esperando en Dios y defendiendo su caso ante él. Esto nos enseña la importancia de mantenernos leales en todas las circunstancias. Incluso si nuestra vida se encuentra en peligro, debemos confiar completamente en nuestro amoroso Padre Celestial Jehová. En el capítulo 13, el versículo 20 al 24. Vamos a revisarlo 13 del 20 al 24. Bueno, sí está un poquito largo. El 20 dice, solo concédeme dos cosas, oh Dios, para que no me esconda de ti. Aparta de mí tu pesada mano y que el miedo a ti no me aterrorice. Habla y yo responderé, y déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuáles son mis errores y mis pecados? Muéstrame mi ofensa y mi pecado. ¿Por qué apartarás tu mirada y me consideras tu enemigo? La lección entonces que aprendemos es que cuando pasamos por situaciones complicadas, podríamos llegar a pensar igual que lo que dijo Job en el capítulo 20, en el capítulo 13, el versículo 20 y 24. Pero debemos recordar que debemos confiar en Dios y mantener nuestra esperanza en Él, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Aunque parezca que Dios nos ha abandonado o no está escuchando nuestras oraciones, debemos perseverar en nuestra fe y seguir confiando en su justicia y soberanía. Y ahora vamos a un último texto, Job capítulo 14, versículo 14 al 15. Job 14, 14 al 15. Dice, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos.
Entonces, en el texto de Job, capítulo 14, el versículo 14 al 15, nos enseña que Job tiene una esperanza, que después de su muerte Dios se acuerde de él y lo llame de vuelta a la vida. Y nosotros por nuestra parte pues debemos tener esa misma esperanza en nuestros corazones y servirle a Jehová con completa lealtad para que así pongamos nuestros nombres en el libro de la vida. Muy bien, hasta aquí estamos terminando. Espero que las ideas pues te puedan servir para aclarar mejor tus ideas y puedan darte también un comentario para que puedas participar. Cuídate mucho, te estaré viendo en la próxima parte de nuestra vida cristiana.